Ixchel Cisneros. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social de CENCOS, que lo que busca esta organización es la reivindicación de la justicia social. Y gracias de verdad, Ixchel, por estar por acá. ¿Cómo estás? No, hombre, muy bien, la verdad muy feliz, y también se me salió una que otra lagrimita hoy por la mañana, porque como bien dices, es un hecho sin precedentes. A lo mejor el perdón puede ser muy poco para todos estos años en la cárcel, pero se espera que es el inicio de algo, ¿no? O sea, que no, como bien decían ellas en la mañana en su discurso, que no se quede solo en ellas tres, sino que se vaya a liberar a todos los defensores y defensoras que están en la cárcel, o personas que están injustamente encarcelados, y no solo se les ofrezca un perdón, sino que también se les haga igual de público, que todo lo malo que se les hizo antes se les haga igual de público. Como decían, por ejemplo, que las exhibieron a los medios y ahora el gobierno está obligado a que se cubriera igual la nota que como se cubrió en ese entonces, ¿no? Entonces, sí es un hecho sin precedentes, no es la primera vez que el gobierno mexicano hace esto, pero sí la Secretaría de Gobernación. Y de esta manera, con este bombo y platillo, y que vaya el propio procurador a decirlo, la verdad es que fue muy emotivo, y sobre todo las palabras de ellas, ¿no? Alberta al final le dice: y procurador, su perdón no me regresa estos 11 años de mi vida, ¿no? Porque sí estuvieron casi 4 años en la cárcel, pero esta lucha duró 11 años. Primero salió Jacinta, y por la presión tuvieron que salir las otras dos, pero realmente, o sea, a las otras dos las habían dejado en la cárcel, y además les habían dado auto de formar prisión con más años de lo que les habían dado al principio, ¿no? Entonces, pues lamentablemente esto es lo que pasa en México a las personas defensoras, a las comunidades indígenas y a las mujeres. Entonces, aquí lo que estaba tremendo es que el caso cumplía los 3 peores requisitos en este país. Sí, ¿no? Los 3 peores escenarios. Lo decían muy bien también, en varias entrevistas de los últimos días lo he escuchado. Es decir, sí, hay una frase maravillosa que dice: pues sí, habrá una retribución económica seguramente, pero dice: nosotros nacimos sin dinero y nos vamos sin dinero, nos morimos sin dinero. Así que el Estado mexicano tiene que tener la sensibilidad de pedir un perdón que vaya mucho más allá de la retribución económica. Sí, sin duda. Dice, porque durante estos 3 años, 9 meses, nosotros éramos el sustento de nuestra casa. Nosotros nos encargábamos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, y tuvieron que hacer un sacrificio tremendo. Dice, sí, es importante eso, pero lo verdaderamente grave es que no puede ser que 11 años después me siga levantando todas las noches con el miedo de que van a entrar a mi casa y que me va a volver a pasar esto. Dice, quedan heridas dentro de cada uno que no se borran con nada, ni con dinero, por supuesto, ni con perdón, aunque sí es importante y es simbólico. Y la reparación del daño es un conjunto de cosas, no es una cuestión únicamente económica, y como bien lo decía, en la mañana lo dijo Estela, la hija de Jacinta, o sea, ellos nacieron sin dinero y sin dinero se van a morir, pero por lo menos al principio tuvieron que invertir en una defensa legal que al final los terminó estafando, y fue cuando eso recurrieron. También, o sea, eso también, la verdad, el proceso. ¿En qué momento un abogado estafa a 3 mujeres indígenas? O sea, ¿con qué corazón haces eso? O sea, está tremenda como la sociedad está bastante podrida, ¿no? CENCOS, además, por supuesto, da cobertura y lo señala también una de ellas en el discurso de hoy en la mañana. Dice, el gran problema no solo, o sea, nos gustaría ser las únicas 3. Exacto. Nos gustaría ser este problema de 3 en donde se soluciona con este perdón. Pero y si nosotros volteábamos a las celdas y nos encontrábamos con indígenas, con personas que tenían el mismo problema que nosotros. Unos no hablaban español, otros estaban acusadas de algo que no tenía absolutamente nada que ver, que no sabían, que habían sido acusados de tener cocaína. Una de ellas de tener cocaína. Decía, tantos casos, ¿cuántos casos hay? Ixchel, tú, desde esta trinchera del activismo, de esta trinchera de la organización, de una organización civil que busca la reivindicación de la justicia social, ¿es demasiado común esto, encontrarte con estos casos? Pues por lo menos nosotros el año pasado hicimos un ejercicio de investigación con las personas defensoras, específicamente de comunidades indígenas o pueblos originarios, que estuvieran defendiendo la tierra y el territorio, y encontramos que había 80 agresiones.
en año y medio, ¿no? Entonces, y esas son las que sabemos. Ahí, entre ellas estaban detenciones arbitrarias, pero también había secuestros, pero también había asesinatos de personas defensoras que estaban en la cárcel o que los habían matado por defender su tierra. Entonces, esto sucede y sucede muchísimo. Y además nos dimos cuenta que a las personas defensoras que habían encarcelado, las habían detenido y siempre hacían lento el proceso penal, lo más largo que podían para desgastarlos. Entonces, así, si el amparo tenía 60 días para llegar, llegaba el día 60 en la mañana. ¿Para qué? Para que todo fuera más tardado y así el defensor o defensora estuviera en la cárcel lo más que se pudiera. ¿Para qué? Para que cuando saliera ya estuviera cansado, su familia estuviera agotada, para que hubieran invertido todos sus recursos en poderlo sacar, y para los que estaban defendiendo en algún movimiento, digamos, ya no fueran líderes de nada y el movimiento se hubiera volcado a sacar a una persona de la cárcel. ¿Cuántas historias así, insisto, cuántas historias se repiten? Hoy hemos tratado, por supuesto, de contactarlas, de contactar a Teresa, Alberta y Jacinta, y lo que dicen es, ya nos regresamos, déjanos regresar. Queremos descansar, claro. Queremos una vez tener este descanso y esta tranquilidad, por lo menos hoy, en esta noche, que debe ser una noche distinta a los últimos 11 años. ¿Cómo sentiste tú, Ixchel, como testigo de hoy por la mañana, los gestos de la Procuraduría General de la República, los gestos del gobierno federal, a las autoridades presentes en este evento? Creo que todo iba muy bien, junto al protocolo, digamos, hasta que Estela, la hija de Jacinta, empezó a hablar. Y ella fue la que tuvo el discurso más duro y después Jacinta lo siguió, ¿no? Pidiéndoles que esto no solo se quedara en su caso, sino que empezaran a hacer cosas por las demás personas que están en la cárcel, por los demás defensores que están en la cárcel. Y si te das cuenta en un momento cuando le empiezan a gritar al procurador, ¿no? La gente del público le empieza a gritar, la cara le cambia totalmente, ¿no? Y le gritaban, esos son los que chingan la nación, ¿no? Entonces la misma gente del público, y él, o sea, no decía nada, pero estaba totalmente desfigurado de que eso literalmente no estaba en el script. Pero pues la gente del público reaccionó como este país puede reaccionar, ¿no? Claro. Acabamos de ver ahí un abrazo justamente, estas son imágenes de lo que sucedió hoy por la mañana, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también labor incansable por parte de esta organización. Y también, insisto, de muchas organizaciones que no quitaron el dedo del renglón y muchísimos colegas periodistas que cubrieron la nota, que no la soltaron. Una labor de 11 años. Entonces, Ixchel, para terminar, ¿sirve un perdón si no devuelve el tiempo perdido, si no devuelve la angustia, la desesperación, dar una hija a luz en la cárcel? ¿Sirve el perdón? Sirve que el gobierno federal en este caso acepte sus errores, ¿no? Y porque más no estamos acostumbrados a eso. Y cuando sucede lo hacen bajita la mano o se hacen güeyes y mejor no contestan. Entonces sirve que públicamente lo hayan aceptado, que se equivocaron. No es la única ni la última, pero aún así que los hayan forzado, porque bien lo dijo Estela en su discurso, que los hayan tenido que forzar y llegar a este punto para ofrecer una disculpa, es tremendo, y eso habla mucho de la sociedad civil organizada. Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social de CENCOS, en busca de la reivindicación de justicia social, también tuitera muy activa, en donde pueden revisar su trabajo. ¿Cuál es tu Twitter? Chilagüera. Chilagüera. Chelagüera. Chelagüera. Exacto. Ahí está, aquí lo acabo de poner, como dije, Chelagüera. Chelagüera, gracias de verdad, Ixchel, por estar por acá y por darte la vuelta. ¿De qué? Seguimos tu trabajo y también, por supuesto, el de CENCOS. Bueno, pues ahí